Muy bien, esta es una fotografía de la situación económica que vive Puno y probablemente se sumen, esto se repita en algunas regiones en la macro región sur. Vamos a conversar con Jesús Salazar Nishi, él es presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, a quien le damos la bienvenida. Señor Salazar, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Valeria, ¿cómo estás? Un gusto participar contigo en este programa. A ver, es importante tratar de entre tantas lecturas que ocurren a nivel nacional a propósito de estas protestas que ya va cobrando la vida de más de 45 fallecidos a nivel nacional desde que empezaron esta situación bastante complicada, ¿no? En diciembre del año pasado, 6 regiones bloqueadas y si hay algún mensaje clarísimo que podemos tener, señor Salazar Nishi, y usted estará de acuerdo con esto, es que no hay economía que se sostenga sin las personas, sin los peruanos, ¿no? El capital humano siempre es importante y nos referimos a los vendedores de verduras, a las señoras de los mercados, a los taxistas, a aquellas personas que trasladan alimentos por las carreteras. Pero quiero entender básicamente, y para que los televidentes también puedan tener una idea, ¿cuál es el panorama económico en Puno? Es decir, el nivel de informalidad, el ingreso promedio que tienen o con lo que viven los puneños y las puneñas. Correcto. A ver, primero permítame condenar la violencia en cualquiera de sus extremos y venga de donde venga. El Perú lo que necesita es una paz social, necesita sentarse en un gran diálogo nacional que nos llegue a un pacto por la gobernabilidad y no como está sucediendo actualmente. Entendemos en la Sociedad Nacional de Industrias los justos reclamos que puedan tener las regiones por las grandes brechas sociales que están abiertas y no de ahora, de toda la vida republicana de nuestro país. Esas brechas sociales tienen que cerrarse porque si no vamos a continuar en un país heterogéneo dando motivos para protestas y que lleguen a este nivel de la demanda. A ver, Puno tiene una participación en el PBI solo del 2%, pero si lo vemos a nivel de participación productiva, el PBI manufacturero es escasamente 1%, o sea, no tiene presencia en la producción nacional. Por eso es que nosotros vamos recorriendo las regiones llevando el mensaje de las inversiones productivas. Puno no puede seguir al margen de la producción nacional. Esto ha llevado a que Puno sea la segunda región más pobre del país, con casi 43% de pobreza. Ojo, Lima, o en promedio nacional, estamos más o menos en 26%. Y en Puno se llega a casi 43% de pobreza. Es pobreza monetaria, que es muy distinto, digamos, a la pobreza multidimensional. Por supuesto, claro que sí. Y además de eso, ¿cuál es el grave problema que tiene Puno que afecta directamente a su economía y al problema del desarrollo social? Que en Puno la informalidad laboral pasa el 90%, nuevamente el segundo peor número del país. El primero lo tiene Huancavelica con casi 95%. Pero a ver, en Puno, cada 10 trabajadores, 9 son informales. Pregunto si una sociedad y una economía se puede mantener y desarrollarse con condiciones tan extremas de informalidad. Claro, y si a esto lo llevamos al ingreso promedio, nos damos cuenta que en Puno un trabajador gana por debajo del sueldo mínimo vital, gana en promedio 800 soles. Claro, si estamos hablando de 90% de informalidad, no debería extrañarnos que los ingresos promedios en Puno estén tan bajos, 800 soles, ¿no? Es decir, el sueldo, la remuneración mínima vital ahora es de 1.025, un puneño en promedio, una puneña en promedio gana 805 soles, dinero que ni siquiera le alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos, que por 4 personas o una familia de 4 miembros debería ser aproximadamente 1.500 soles. Estamos hablando de personas que viven con las justas y probablemente estén buscando a estas alturas de la vida algún otro cachuelo, ¿no, señores Salazar? Es correcto. Y miren la gravedad de la informalidad, ¿ya? Un dato para que todos podamos reflexionar. El trabajador informal en Puno gana más o menos 635 soles en promedio. Y el formal, poco más de 2.000. Miren la diferencia. El informal, 635, y el formal, 2.000, un poco más de 2.000. Repítanos la cifra. Como el 90% es informal, se baja el promedio.
Exactamente, más del 90% de informalidad. Tengo entendido también, de acuerdo a una data que ha recogido de manera interesante el diario Gestión Hoy, ¿no? Que hay que Puno sustenta su economía en dos ejes muy importantes, el agro y también la minería. Minería, estamos hablando de oro, cobre y me parece de otro elemento más allí que no recuerdo el nombre. Y en el tema del agro, ¿cuál es, digamos, el mercado, cómo se estructura este mercado en Puno? Lamentablemente es un sector de agricultura, pero familiar. No es un sector con alto valor agregado. No hay industria asociada a la agricultura, como otras regiones como Puno, perdón, como Ica, que tiene muy buena productividad. Claro. Entonces, lo que hay que hacer es dotar de inversión para que esa agricultura, mayoritaria actividad de Puno, pueda industrializarse y buscar valor agregado. Es la única manera de salir adelante y poder aplicar un desarrollo social a una región tan venida menos, ¿no? Y señor Salazar, eso de llamar a la inversión privada, de convencerlos de apostar por una región como Puno, ¿de quién es responsabilidad? ¿Del gobernador regional? ¿Del gobierno? ¿Quién debería ser, digamos, estar al frente de este objetivo, tratando de convencer a las inversiones privadas, de decirles, oiga, sí, podemos apostar por meter inversión aquí en Puno? Correcto. Yo diría que hay distintos niveles de responsabilidad. Hay una responsabilidad del gobierno nacional que debería realizar grandes obras de infraestructura para dotar de las condiciones necesarias para que el capital privado vaya a Puno y sea atractivo invertir. Segundo, hay una responsabilidad del gobierno regional, de los gobiernos subnacionales, en potenciar los recursos y las habilidades que tiene la región. En Puno podríamos, por ejemplo, desarrollar la acuicultura y desarrollarla muy bien. Tenemos grandes espejos de agua, pero no lo estamos aprovechando. Tenemos varios recursos que deberían ser puestos en un portafolio de inversión y salir a buscar la inversión privada. Y tarea de los privados es ver las posibilidades y potencialidades que este proyecto nos pueda dar para ir a invertir. Pero para eso nosotros en nuestro proyecto y plan presentado, que pretende ser una guía de inversión en nuestro país, llamado Perú Regiones al 2031, dejamos claro cuáles son las responsabilidades y niveles de cada uno de estos gobiernos y cuál debe ser la forma de la implementación. Nosotros estamos desarrollando ahora con los gobernadores ya elegidos convenios donde nosotros enviamos a nuestros técnicos y lo vamos a hacer además con los docentes de la academia, y para eso la Universidad San Ignacio Loyola, en su escuela de gobierno, nos está apoyando. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a visitar a las regiones para ayudarlos a que elaboren sus portafolios de inversiones. Luego de ello, con las regiones que han logrado hacer este portafolio, en Lima vamos a desarrollar una gran feria industrial de desarrollo de inversiones productivas. Ahí será la oportunidad para que cada gobierno regional exponga su portafolio de proyectos y nosotros buscaremos a los inversionistas. Ahora, dejemos de lado Puno y quiero tener una lectura un poco más arriba de la situación de la macrorregión sur. Señor Salazar, ¿cuál es el nivel de informalidad en la macrorregión sur? ¿De cuántas regiones estamos hablando? ¿Cuál es el ingreso promedio? Quiero entender un poco también para que los televidentes lo puedan tener en claro. ¿Cómo viven económicamente ellos? ¿El dinero que tienen les alcanza para poder sobrevivir? A ver, toda la macrorregión sur tiene un peso en el PBI nacional de 15%. Y a nivel industrial escasamente llega al 12%, a nivel de toda la macrorregión sur. Y si hablamos de pobreza, está 25.5%, ligeramente por debajo del promedio nacional. Y esto es porque hay algunas regiones como Moquegua, Arequipa, ¿no es cierto?, claro, que levantan un poco ese promedio. Y si hablamos de ingresos, de promedio de ingresos de trabajadores, hablamos de 1.153 soles en promedio. La región Puno está por debajo del promedio, y yo diría bastante alejado del promedio de la macrorregión sur. Otro dato interesante es entender que en la macrorregión sur hay más de 970 aproximadamente obras paralizadas, que significa inversiones que ya están aprobadas y están esperando nada más el visto bueno para continuar con estas obras paralizadas,
de más de 5.000 millones de soles. Eso es lo que necesita la macrorregión sur para poder dinamizarse. Yo diría que la inversión privada llegará a la macrorregión sur cuando tanto gobierno nacional como el gobierno regional puedan dotar de infraestructura necesaria, llámese carreteras, llámese energía, para que la industria pueda desarrollarse en esa zona. Ajá. Ahora, señor Nishi, no quería pasar, digamos, la oportunidad para consultarlo. Usted estuvo en esa reunión del foro del Acuerdo Nacional hace algunos días en Palacio de Gobierno. ¿Cuáles fueron los principales temas en materia económica que se tocó aquí? ¿Cuál es el nivel de compromiso que tiene el gobierno con el sector privado, no? Ok, yo lo que puedo decirles, y en honor a la verdad, es que la gran mayoría de los que estamos representados en el Acuerdo Nacional queremos la paz, condenamos la violencia y queremos de una vez por todas retomar el camino del crecimiento. Sin embargo, algunas agrupaciones están, digamos, poniendo algunas barreras para llegar a este consenso, porque usted sabe que en el Acuerdo Nacional tiene que ser, lo que se proponga tiene que ser aprobado por consenso. ¿Qué ha propuesto la Sociedad Nacional de Industrias? Ha propuesto 3 grandes ejes para llevarnos a un pacto nacional. Y hablamos del pacto por la gobernabilidad, la reactivación económica y el desarrollo social. ¿Esto es factible? Sí es factible. Yo entiendo que esto es un compromiso que todos los gobernadores, la sociedad civil, el propio gobierno central y, como lo dijeron los demás poderes del Estado, deberíamos trabajar para buscar ese consenso. Yo dije también que el diálogo nacional es necesario, sin embargo, resultaría estéril si ese gran diálogo nacional no termina llegándose a un pacto de gobernabilidad. Señor Salazar, hoy tuvimos una entrevista con el ministro de Economía y Finanzas. Él advertía ya de pérdidas que superaban los 300 millones de soles en lo que va de esta protesta, ¿no? Que arrancó el pasado 4 de enero. Ya es unas semanas de que inició esto, con fallecidos encima, con una mochila bastante pesada, de hecho la que carga el gobierno, y nuevamente nos sumamos al llamado de paz, ¿no? De cese al nivel de violencia con la que se está desarrollando estas protestas, que son legítimas, es cierto, y probablemente tengan agendas y demandas que se venían arrastrando durante muchísimos años, pero es importante no cruzar esta línea, ¿no? El exceso y el tema de la violencia por ambas partes, por parte de los manifestantes y también por parte de la policía. Pero, a ver, la otra consulta que le quería hacer es, ¿cuál es el riesgo? ¿Cuál es la mirada desde el sector privado que usted, entre ellos, lidera? ¿Hay riesgo, digamos, de que algunas empresas cierren sus puertas por este nivel de protestas? Mire, hemos visto casos en el sur de toma de industrias socias nuestras, Sí. Donde han tenido que parar más de 15 días por los daños ejecutados, y además ese daño se traslada también a los pequeños proveedores de la zona, agricultores, ganaderos. Entonces es toda una cadena que se perjudica en la gran cadena de la producción. Usted sabe que los capitales lo que buscan son climas estables, climas de tranquilidad, climas de predictibilidad. Yo creo que ningún capital, sea nacional o extranjero, puede mirar con cierto atractivo una región que está muy convulsionada. Yo llamo a la tranquilidad y a la paz en el sur de nuestro país. ¿Se ha tenido la intención de invertir, digamos, en nuestro país, señor Nishiyama, con este panorama? ¿Cuánto tiempo se ha retrasado? Mire, todos sabemos que el año pasado cerró la inversión privada casi en cero, no hubo mayor crecimiento. Sin embargo, el año anterior el crecimiento fue muy alto. Entonces, no digamos que las cosas están tan malas, pero este año sí se está notando la falta ya de la inercia que tuvimos el año pasado y que poco a poco ha ido mermando. Este año necesitamos nuevos motores impulsores de esa inversión, de ese desarrollo económico. Y eso creo que el Ministerio de Economía, con su programa Punche Perú, lo entiende así, porque yo he visto con
yo diría bastante positivismo, que Sí. este programa Punche Perú sí Pueda entiende reactivar. que la industria tiene que trabajarse de forma sectorial. Y se Señor. habla de mesas ejecutivas sectoriales, que ese es lo que deberíamos impulsar. Nosotros proponemos hacer mesas ejecutivas en el sur, donde está el problema. Y Señor. ahí llevarle la tarea de cómo implementar el desarrollo en Clarísimo. conjunto. Aquí no se trata de que Puno, Cusco, Arequipa estén esperando que el gobierno central vaya, invierta y mire qué va a hacer. Exacto. Se Ahora, trata de que la propia región nos dé la ruta de salida para su desarrollo. y Yo esperemos creo que que una así mesa sea, ¿no? ejecutiva sería muy buena. Esperemos que así sea. Solamente una respuesta cortita porque estamos volando en tiempo. Señor Salazar, ¿hay fecha ya para seguir, digamos, con esa reunión del Foro Nacional porque se suspendió? ¿Hay fecha? Es correcto, la reunión no se ha cerrado, está solamente suspendida y solicitamos todos que en el transcurso de esta semana, ojalá fines o a máximo a mitad de la próxima semana, nos volvamos a reunir. Esperemos que sí. Muchísimas gracias, Jesús Salazar Nishi, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Estuvo con nosotros en Economía para Todos.